Hola, mis amados hermanos. De nuevo con ustedes, Dios me les bendiga mucho. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos de sangre: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7:2. אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר. ¿Sabe que hay ocasiones en las que cuando se está predicando se habla de un versículo o de un capítulo y la esencia no siempre se toca? Me refiero a Juan 7:10. Cuando el Señor estaba en la fiesta de los tabernáculos, hay una historia muy profunda. Hermanos, sean muy bendecidos por Cristo. Quiero leer Juan 7, 10 al 17, cuando Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, para ver si comprendemos el secreto intrínseco que hay en esa parte bíblica. Porque en el versículo 10 tiene un secreto muy profundo que se lee y se sigue de largo. Pero si entramos y comprendemos lo que quiere decir, vamos a leerlo textualmente. En el versículo 10 dice: pero después que sus hermanos, subráyeme ahí, habían subido, se habían llegado al tabernáculo, a esa fiesta tradicional de los judíos, entonces Jesús también llegó a la fiesta. No confundamos el término fiesta con una fiesta bailable, no, es algo cultural que celebra el pueblo judío, en el cual yo he estado en Nueva York en algún momento. La fiesta de los tabernáculos, invitado por el consulado de Nueva York, el consulado de Israel en Nueva York. Y Jesús subió, porque era normal, porque él llevaba todas las tradiciones de los judíos, no podía llevarla de otra nacionalidad siendo el judío. Pero él no subió como llegaron sus hermanos y aquí estamos, ¿cómo están ustedes? No, él subió como si fuera en secreto. Pero el secreto no está en el secreto de cómo él subió, sino que sus hermanos, hijos de María, hijos de José, es lo que quiero enfatizar. Jesús tenía más hermanos. Jesús tenía familia. Significa que María, cuando tuvo a Jesús, fue un milagro. Quien embarazó a María fue el Espíritu Santo y mantuvo su virginidad. Ella no conocía hombre. La embaraza para Dios hacerse hombre y venir a la tierra. Vamos a ver si comprendemos
ese poquito. Sus hermanos, los hijos de María y los hijos de José, hermanos de Jesús, hay veces se nos olvida, y es por eso que en iglesia tradicional se sigue diciendo que María es virgen. Hasta cuando tuvo a Jesús era virgen. Cuando ella tuvo sus relaciones normales con su marido, totalmente legal, José, ella salió embarazada varias veces. Pero eso no se menciona. Y en ese versículo, Juan 7:10, está ese secreto que hasta en las iglesias, en nuestras iglesias cristiano-evangélicas, hay veces como que, pero eso está ahí. Yo voy a volver a leerlo. El versículo 10 del capítulo 7 de Juan dice: después que los hermanos de Jesús, estoy explicándolo mejor de esa forma, habían subido, porque dice que después de sus hermanos, ¿cuál es el título? Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Por eso dice sus hermanos, porque se refiere a Jesús. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. No todos sabían que Jesús estaba ahí. Sí, hermano amado, hermana, María fue utilizada por Dios para Él hacerse hombre y estar entre nosotros para poder liberarnos de tantos pecados, para colgar en el madero todos esos pecados de la humanidad y librarnos de la muerte eterna. Ese es el centro de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Jesús es Dios, no hay duda. Yahvé en hebreo son 4 letras y significa el gran yo soy. ¿Quién es Él? El que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y nos hizo a nosotros. Es por eso que toco este tema de Juan 7:10. Porque cuando los judíos lo buscaban, eso es en el 11, dentro de la fiesta, pero ¿y dónde está el hombre? ¿Dónde está aquel que hace milagros? ¿Dónde está? Y buscan, no lo encontraban. Y estaba allí. Como no lo encontraban, más de la mitad de la fiesta, entonces, cuando ya la fiesta iba avanzada, Jesús subió al templo. ¿A qué? A enseñar. Por su capacidad, por su intelecto, por su inteligencia. Y ellos, los judíos, doctores de la ley, doctores del conocimiento, ultra leídos, porque una de las naciones más intelectuales son los judíos. Desde niños se le instruye y leen la palabra y la analizan constantemente. Yo he vivido al lado de judíos en Nueva York.
y sé lo que hacen y lo que no hacen. ¿Qué sucedió? Ellos se maravillaban y se preguntaban, pero ¿cómo sabe Jesús esas letras sin haber estudiado? No. ¿Cómo sin haber estudiado? Si él fue que hizo la palabra, si él fue que le instruyó, si él fue que hizo el milagro, si él fue que se hizo hombre utilizando a María. Por eso fue que el Espíritu Santo le dijo a José, acéptala, que lo que hay ahí fue el Espíritu Santo. Ella no ha sido tocada por ningún varón ni te ha sido infiel. Y José, ¿qué hizo? Aceptarla, y después tuvo sus hijos normales, y ahí demuestra en el versículo 10 la familia de Jesús que llegó primero a esa actividad. Eso tiene miles y miles de años. Si el pueblo judío hace más de 3000 años que salió de Egipto, si el pueblo judío hace más de 3000 años que Jesús lo sacó de Egipto para traerlo a la tierra prometida, la cultura hebrea es de ultra importancia. Y lo que hemos estudiado, algunas cosas, nos damos cuenta de la profundidad y de la importancia de conocer el hebreo. Porque la Biblia se escribió en hebreo primeramente. De que había en algunos capítulos, algunas cosas, sí, pero el hebreo fue el máximo. Y cuando lo analizamos, cuando buscamos y conocemos, encontramos secretos como este, que debemos como cristianos estar siempre buscando para poder opinar. Porque el Evangelio tiene una cantidad de poder que nos enseña. Podemos haber leído la Biblia completa, como me pasó a mí, que la había transmitido y grabado para la televisión, la Biblia en un año, por 13 años corridos. Y cuando el Señor me habló en Hechos 4:22, se supone que yo había leído eso, ¿no? Si por 13 años la había leído en un año. Esos 13 años, 13 veces, leer la Biblia completa, de arriba a abajo, de tapa a tapa. Cuando el Señor me habló en Hechos 4:22, me sorprendió. Porque yo no sabía que el Señor me iba a hablar a mí exclusivamente, cuando me dijo que aquel hombre en quien se había hecho, en quien se hizo, estoy usando el verbo en tiempo pasado, ese milagro, ¿quién hace el milagro? Solo Dios. De sanidad, ¿quién era el enfermo? Yo. Y cuando complementó y me confirmó que era conmigo que estaba hablando, exclusivamente conmigo, me dijo que tenía más de 40 años y yo tenía 42. Era conmigo el asunto. Me hizo él la cirugía. Cuando los médicos en una segunda, porque se equivocaron en la primera, me cortaron arteria carótida, y en la segunda me iban a abrir la cabeza, y Jesús se lo prohibió. Le neutralizó todo, que van a abrir si no hay ningún tumor ahí, porque Jesús me había hecho la cirugía y me había devuelto sano cuando 16 médicos se repartían mis órganos.
Sí, ese Jesús es la palabra. Pero Él vino y me extendió su mano, me llevó, me hizo Él la cirugía y me devolvió sano. Delante de 3 hermanos que estaban orando por mí y 16 médicos. O sea, delante de 19 personas. Jesús hizo el milagro. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue un sueño, que no fue una ilusión. Es que ser cristiano es totalmente distinto. Por eso es que le doy las gracias a Dios que me sanó, me libertó, me dio nueva vida, me dio juventud. Yo estaba viejo a los 42. Y Dios me devolvió la vida para darme salud. Y tengo un compromiso de predicar su palabra. Y recuerde que Jesús tuvo muchos hermanos y hermanas, hijos de María, hijos de José. No utilice más la palabra la Virgen María. Dios me les bendiga. אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר.